Nueva traducción viviente voy a usar. Génesis 30 vamos a estudiar hoy. ¿Recuerda qué significa Génesis? Inicios, origen, comienzos, sí, principio. Y hemos aprendido en Génesis acerca del origen de todo. Todo lo que nos rodea fue creado por Dios, así que las plantas, el sol, todas las cosas Dios las hizo y aún a nosotros mismos. Hemos visto algunos personajes importantes, de pronto como Adán y Eva, Noé. ¿Quién más recuerdan? ¿Qué otros personajes hemos estudiado? Isaac, Abraham, muchos personajes, ¿cierto? Entonces es como profundizar en la vida de ellos y aprender muchas cosas que Dios hizo en la vida de ellos y nos toca conectar eso porque Dios obraba de esa manera en sus vidas. Estamos en Jacob, vamos unos buenos capítulos hablando de él. Pero no olvidemos que cada una de estas historias que vemos en la Biblia pertenecen a una gran historia, a una macro historia, ¿cierto? Porque a veces nos podemos centrar en un personaje y no vemos una gran historia. ¿Cuál es la gran historia o la macro historia que cuenta la Biblia? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la idea central, la idea principal? El plan de Dios para rescatar al hombre caído en el pecado a través de la obra de Cristo. Esa sería la historia principal de la Biblia. Y cada capítulo, cada historia, cada libro, cada parte de la Biblia que estudiamos va construyendo esa gran historia. Así que no podemos perder eso de vista, porque vuelvo y digo, nos podemos centrar en una parte, pero se nos olvida una gran historia. Tenemos que mirar cómo encaja esa historia de cada uno de estos personajes, cómo encaja en la historia principal de la Biblia. Se me ocurre la idea de pensar como si uno toma un cuadro, una obra de arte, y empieza a mirar, no sé, un detalle específico, le llama la atención, no sé, una montaña que hay allí, se pone a mirarla con microscopio y la mira y la mira y la mira, y entiende mucho de la montaña, pero no entiende el gran contexto de todo el cuadro, ¿cierto? Entonces como que hay que dar un paso atrás y ahora mirar todo el cuadro y mirar, y quizás cuando vemos todo ese cuadro, entonces ahora sí entendemos lo que el autor quería comunicar a través de su obra, ¿cierto? Si nos centramos solamente en una parte no lo entendemos como un todo, pero si miramos el todo y no profundizamos, entonces nos perdemos de los detalles que también son importantes. Entonces cuando leamos la Biblia pensemos en eso. Esta historia que estoy leyendo de este personaje, de esta mujer, de este hombre, pertenece a una gran historia. Entonces, enfoquémoslo así, de esa manera. Podemos profundizar mucho en esa historia, pero a la vez miremoslo como parte de un todo. Estuvimos 13 capítulos aproximadamente en Abraham. La historia de él se nos cuenta con mucho detalle, ¿no? Fueron, creo yo, 13 capítulos. Con Isaac podríamos hablar como de 6 capítulos más o menos en los que se habla de él, y ahora estamos en la vida de Jacob. Pero fíjense en que hay como un hilo conductor en todas esas historias. ¿Cuál creen ustedes que es el hilo conductor en esas historias? ¿Qué tienen en común en la vida de ellos, además de ser familiares, hijos? La fe, bueno. Pero hay algo que Dios le repitió a cada uno de ellos. ¿Qué fue? La promesa, ¿recuerdan? Que Dios le hizo una promesa a Abraham. En Génesis 12, del 1 al 3, vamos a mirarla para enfocarnos un poquito. Génesis 12, del 1 al 3, ¿quién me ayuda? ¿Quién lo tiene? Y alguien que me ayude, Génesis 26, 2, 4. Génesis 12, 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gracias. Ahora Génesis 26, 2 al 4. Gracias. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien por aquí? Génesis 28, 13. 2 capítulos anteriores, ¿dónde estamos? Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y
Listo, ¿sí ve? La misma promesa fue básicamente repetida a todos tres, ¿cierto? O sea, ellos no solamente tenían en común que eran parientes, sino que Dios les va pasando una promesa, se la da a Abraham, se la pasa a Isaac y ahora a Jacob. Hay algo que Dios les está comunicando. ¿Qué decía esa promesa? Les promete un territorio, ¿cierto? Una tierra. Les promete que tendrán una descendencia, ¿cómo? Numerosa. Dice que serán una gran nación y que a través de ellos como nación serán bendición para las demás naciones de la tierra. Entonces, Dios está construyendo no un sueño o una idea, ¿cómo se llama?, que va a morir en el tiempo o aislada, sino algo que va a transcurrir en el tiempo. Dice que serán bendición a todas las naciones. Le está hablando un hombre y dice que de él va a salir una nación y que esa nación, o sea, como que este sueño empezó aquí en un hombre y empieza a ampliarse. Entonces va a llegar a diferentes, va a llegar a todas las naciones de la tierra, dice. Entonces este personaje Jacob ya recibió también esa promesa y el capítulo de hoy nos va a hablar acerca del nacimiento de los hijos, que también van a heredar esa misma promesa, porque dice que es a través de su descendencia. De este hombre, de Jacob, van a nacer 12 hijos, o va a tener más hijos, pero van a haber 12 hijos de los cuales van a nacer 12 tribus, de las cuales se va a formar una gran nación. Ese es más o menos el contexto que nos lleva a entender el pasaje de hoy. Leeremos para conectar toda la historia, para conectar esta historia pequeña de hoy, vamos a mirar desde el 29-31 para entender como que toda la historia del nacimiento de los hijos, parte del capítulo que aprendimos la semana pasada con Arnold. Vamos a mirar esos últimos versículos del 29 y todo el 30. Repasaremos, miraremos detalles claves en cada uno de estos versículos. Vamos a dividirla en dos partes. El capítulo 30 vamos a leer hasta donde hay un subtítulo, es el versículo 24, y luego estudiaremos la segunda parte. Vamos a leer solamente hasta el 24 y luego estudiaremos versículos 25 hasta el final, que creo que es el 43. Vamos, entonces me acompañan a leer Génesis 29-31, vamos a leer un poquito antes para entender la historia, hasta el 30-24 vamos a leer. Son hartos versículos, leo Nueva Traducción Viviente, les pido, si como que uno a veces se pierde escuchando otra versión, si quiere solamente escucharme o si quiere en su propia versión. Bueno, Génesis 29-31 dice: Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón, porque dijo: el Señor oyó que yo no era amado y me ha dado otro hijo. Versículo 34. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo. Lo llamaron Leví, porque ella dijo: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. 35. Una vez más, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo: ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Capítulo 30. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob: dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso yo soy Dios? Le dijo: Él es el que no te ha permitido tener hijos. Versículo 3. Entonces Raquel le dijo: toma mi sierva Bila y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí y a través de ella yo también podré tener una familia. Entonces Raquel entregó a su sierva Bila como esposa de Jacob y él durmió con ella. Bila quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Versículo 6. Raquel le puso por nombre Dan, porque dijo: Dios me ha hecho justicia. Oyó mi petición y me dio un hijo. Luego Bila volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí, porque dijo: he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. Versículo 9. Mientras tanto, Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada. Entonces tomó a su sierva Silpa y la entregó a Jacob como esposa. Pronto Silpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad, porque dijo: qué afortunada soy. Entonces Silpa dio a Jacob un segundo hijo, y Lea le puso por nombre Aser, porque dijo: qué alegría que tengo, ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. 14. Cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre.
a su madre Lea. Raquel le suplicó a Lea: por favor, dame algunas de las mandrágoras que te trajo tu hijo. ¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? ¿Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo? Le respondió Lea con enojo. Raquel contestó: dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. Versículo 16. Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro. Debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. Por lo tanto, esa noche él durmió con Lea. Versículo 17. Y Dios contestó las oraciones de Lea y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isacar, porque dijo: Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Le puso por nombre Zabulón, porque dijo: Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto porque le he dado 6 hijos. 21. Más adelante, ella dio a luz una hija que le puso por nombre Dina. Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones, permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Ella quedó embarazada, y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo: que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Señor, queremos darte muchas gracias por poder reunirnos. Tú nos has permitido llegar. Gracias porque ahora en este momento tenemos tu palabra en nuestra mano, Señor. Podemos leerla, Señor, con libertad y te damos gloria por ello. Gracias porque la Biblia está en nuestro idioma. Gracias porque tenemos toda la libertad para hacerlo. Pero te pido que nos ayudes a tomarnos ese privilegio en serio, Señor, y aprender de tu palabra. Tú nos vas a llamar a cuentas qué hacemos con tu palabra, Señor. Quiero pedirte que todos y cada uno de nosotros estemos siendo edificados, Señor, que estemos siendo desafiados por tu palabra a vivir para ti. Ayúdanos a no levantarnos de la silla como nos hemos sentado, Señor, y que yo tampoco salga de acá sin haber aprendido algo de tu palabra. Eres bueno, Señor, dejaste tu palabra como un tesoro, Señor, que podemos escudriñar y aprender. Te pido que lo veamos así. Guárdanos de estar preocupados por lo que nos falta hacer, lo que vamos a hacer hoy. Guárdanos del sueño, del cansancio, de las distracciones, de que nuestra mente divague. Ayúdanos a pensar en tu palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A esta parte yo le coloqué como título Batalla de embarazos, porque eso me pareció esa parte. Es una batalla de embarazos. ¿Les parece que es una batalla? Todo el tiempo es que esta se embarazó y que como esta no podía, entonces le dio a la sierva y que... Estas mujeres emprenden una lucha titánica por tener hijos. Ahora, en la cultura en la que ellas vivían, era muy terrible no tener hijos, ¿cierto? Hace unos años atrás, una mujer que, en nuestra cultura, digo unos años atrás, una mujer que no tenía hijos era como que, bueno, pero ¿qué pasará? O sea, como que el propósito inicial o principal del matrimonio era casarse y tener hijos, y si no se tenían era grave. Pero en esa cultura era aún peor. Una mujer que no tenía hijos se consideraba inservible, no servía. O sea, su propósito era tener hijos y si no los tenía, entonces esta mujer no servía para nada. Entonces, como que en ese sentido se entiende un poquito el concepto o esa batalla que había o el desespero de estas mujeres. Pero fíjese que el texto desde el principio nos lleva a ver que es potestad de Dios el tener hijos, ¿cierto? Dice que Lea no era amada, eso nos dice al final del capítulo 29, ¿cierto? Tal vez porque no era muy bonita, parece que ese era el problema. Y tal vez porque, según nos cuenta la Biblia, Jacob se había enamorado era de Raquel, ¿cierto? Y como que fue engañado, le tocó casarse con una mujer que como que no quería, entonces como que era la segunda esposa, no la principal, no la que él más amaba. Pero Dios dice que fue Dios quien tuvo compasión de Lea porque no era amada. Dios estaba en el control de esa circunstancia también. Por el contrario, se nos dice que Raquel era muy bonita, pero no podía tener hijos. Y pienso en ese concepto de bonita, pienso que la cultura que nos rodea hoy en día, especialmente, la belleza es algo que se ha vuelto primordial. Usted anda una cuadra a la derecha, una cuadra a la izquierda y va a encontrar un spa, peluquería, gimnasio. Las tiendas de ropa venden miles de productos de ácido hialurónico Yo me admiro, hace unos años vendían que el aloe vera, después que embriones de pato, después que ya no sé qué están vendiendo, ahorita vi algo de oro, vi por ahí en televisión, algunas fibras de oro, yo no sé, bueno, las mujeres estarán más conscientes un poquito de todas esas cosas. Vemos que esa es una industria millonaria, ¿cierto?
Y es más, este caso de la televisión estos días de esta mujer que murió, que la asesinaron, ¿cierto? Por una cirugía, por un procedimiento médico que costaba unos buenos millones, no sé esta persona de qué estrato social era, pero gastó un buen dinero, eran como 4 o 5 millones, aunque dicen que el procedimiento costaba realmente como 15, 20 millones si usted lo hace en un centro especializado, pero es mucho el dinero que mueve esta industria, ¿cierto? Muchísimo dinero. Ahora, el que como que no tiene los recursos económicos para tunearse, como dicen los jóvenes hoy en día, escuché esa palabra, ¿tunearse? ¿Qué es tunearse? Mi hijo me explicó que era tunearse, era arreglar un carro, o sea, arreglar un carro. Dice, ¿de dónde viene ese concepto? Del inglés tuning, que significa afinar un motor. Tunear era afinar un motor, pero hoy en día dice que los carros se tunean y ahora la gente se tunea también, entonces se mandan poner, no sé por dónde partes del cuerpo se mandan poner toda clase de cosas. Y el que todavía está aún más pobre que eso, entonces pone una foto con embellecedor en el estado, pero algo tiene que hacer para sentirse más hermoso. Me ha pasado cosas curiosas en el trabajo, a veces me llaman para un trabajo, miren, necesito un servicio en tal parte, yo no conozco a la persona, me llama, yo miro la foto, bueno, ¿qué persona será? Cuando llego allá me abre una persona y yo digo, ¿será que sí es? Yo antes llegaba y golpeaba, buenos días, hágame un favor, está la señora de la casa, como para, vengo a hacer el trabajo de tal cosa. Hoy en día digo, buenos días, vengo a hacer tal trabajo, porque ya no sé si la señora que me abrió es la señora de la casa que yo pensé que era así y ahora es muy diferente. La gente pone en el estado con el embellecedor al 100, como dicen los jóvenes. La gente es muy, uno las ve y realmente es tan diferente, mucha gente. Ahora, ¿cómo entendemos esto de la belleza? Dios nos hizo a unos más bonitos y a unos más feos. Cuando me digo el nos, no estoy diciendo, no me estoy incluyendo en ninguno de los dos, ni los estoy incluyendo, así que no me hagan caras de. ¿Será que sí? ¿Cierto? Sí, es como que tenemos que reconocer que eso es verdad. Hay personas que son, según los estándares de belleza, son más atractivos que otros, ¿cierto? Tienen mejor cuerpo, mejor cara, mejores rasgos, más suaves. No todos somos de ojos, como decía, ojos, ¿qué? Ojos sin brillo, decía una versión de la Biblia, o sea que Lea tiene los ojos sin brillo. Apagados, en unas versiones dice sin brillo, otros dice apagados. Ojos delicados, dicen en otras partes. Pero con eso parece que es un eufemismo para referirse que no era muy bonito. Y creo que es una lucha sobre todo para los jóvenes, ¿cierto? Cuando uno es joven uno se preocupa. Mire, yo cuando joven a los 14, 15 años llegué a vivir con mis familiares, con mis primos, y mis primos eran de tez morena y crespos. ¿Sabe qué yo trataba de hacer? Encresparme el pelo, yo quería volverme. Yo lo hacía, yo quería parecerme a los estándares de belleza que me rodeaba. Y yo sé que como jóvenes uno pasa por eso, ¿cierto? De sentirse, bueno, porque está uno en la edad de merecer, de decir, bueno, estoy buscando esposo, esposa, y sentirse como el patito feo, yo creo que no es fácil, ¿cierto? Pero tenemos que reconocer que sí, que Dios permitió que algunos fueran con más atractivo que otros. Pero a todos nos dio alguna gracia, ¿no? Dicen por ahí que no hay feo sin gracia, ¿cierto? ¿O eso es su premio de consolación, consideran ustedes? Bueno, no sé. Pero vamos a Proverbios 31:30. ¿Quién me ayuda a leerla, por favor? Ahí a este lado que están como más. Proverbios 31:30. Por ahí alguien. Proverbios capítulo 31, versículo 30. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Listo. ¿Qué dice de la belleza? No, de la belleza dice que no perdura. O dice que es vana. Cuando la Biblia dice que algo es vano se está refiriendo a que es algo pasajero, ¿cierto? Y si no le ha pasado, usted no ha mirado fotos de alguien cuando era joven y uno dice, uff, qué mujer tan bonita o qué hombre tan atractivo cuando era joven, pero con el tiempo eso se va acabando. Nuestra belleza, así sea mucha, se nos va a ir agotando con el tiempo. Pero en cambio dice que la gracia, bueno, la gracia no, sino que dice, ¿me repites por favor, Ana, por favor? La mujer que teme al Señor, y también se aplica al hombre que teme al Señor. O sea, lo contrapone. La belleza y la gracia como que las... Pero eso comparado con la bendición de Dios, con aceptar a Dios, con vivir para Dios, eso sí será eterno, ¿cierto? La personalidad con el tiempo como que debe pulirse y agarrados de la mano de Dios cada vez seremos de alguna manera mejor, más parecidos a Cristo. Eso sí es eterno. La belleza, por más que se inyecten ácidos y cosas, eso va a terminar acabándose. No hay nada más, perdóneme, ridículo
que una mujer o un hombre mayor que se trata de ver como joven y se hace tantas cosas que se vuelve un monstruo. Muchas personas les ha pasado, ¿sí? ¿No han visto historias en internet o algo así de gente que se demacró completamente tratando de verse mejor? Y en vez de verse más hermoso, ahora se ve terrible, parece un payaso, parece se infla, se pone los labios así, se ve terrible. Ahora, los hombres y las mujeres más atractivos, ¿ustedes creen que son más felices sumando todas las cosas? Son esclavos, dice, sí, se vuelve claro porque como que ya era mucho su cuerpo, su cara perfecta, no tenía una sola arruga y empieza a aparecer una arruga, eso se la mira, sufre demasiado, ¿cierto? Ahora, digamos, los matrimonios que se acaban siempre se acaban porque ya la mujer o el hombre no es tan atractivo. No, eso casi no es una razón, ¿cierto? La belleza no garantiza nada, más bien como que atrae pretendientes y atrae atenciones que no son como muy buenas, ¿cierto? Una mujer muy bonita es, todos los hombres tratan de acercarse y quizás tendrá buenos pretendientes, pero otros se acercan a ella solamente por tenerla como un trofeo, por acostarse con ella, ¿cierto? Entonces, eso trae sus ventajas, no digo que ser bonito es malo, no se sientan todos ustedes porque todos son muy bonitos, no se sientan mal, pero trae cosas difíciles también, o sea que delante de Dios no es más ser bonito o ser feo, no da ventajas ni desventajas. Ahora, tampoco creo que debamos ser descuidados en nuestra apariencia física. Es bueno arreglarnos, ¿cierto? Recuerdo que le preguntaron a Adrian Rogers, un famoso predicador, le dijeron, ¿usted cree que es pecado que las mujeres se maquillen? Porque hay unos grupos religiosos que consideran que las mujeres no se deben maquillar porque es pecado. Y él dijo, no, yo creo que hay mujeres que es pecado que no se maquillen. Entonces, qué bueno es arreglarse, ¿cierto? Como que bueno, cuidarse, sí, el cuerpo, el físico, sí. En una justa medida, ¿cierto? No es pensar que tiene que tener el cuerpo 90, 60, 90 o tener no sé qué aspectos. Sí, cuidarse. Pero ponga su mirada en Dios. Si Dios quiere que usted tenga esposo, esposa, Él la va a traer en su tiempo y su belleza no va a ser el principal aspecto que debe sobresalir allí, ¿cierto? Si usted conquista a un hombre por su belleza, pues el día que esa belleza decaiga, aténgase a las consecuencias. Y solamente es belleza lo que hay en medio, ¿cierto? Entonces, no se desespere, señorita, señorito, jóvenes especialmente, vuelvo y digo, creo que los adultos también, pero ya uno no se preocupa tanto, uno ya dice ya. Entonces, esperen el tiempo del Señor, ¿cierto? Si Él no lo hizo, si usted considera que no es tan bonito como quisiera ser, primero no se compare con los estándares actuales porque hoy en día todo el mundo se... Bueno, retomemos. La rivalidad de Raquel y Lea es una historia cruel y triste, ¿no les parece? Es como que uno siente como una angustia de ver lo que está pasando. La idea la tuvo el papá, ¿cierto? El plan de Jacob inicial era correcto, él quería casarse con esta mujer. Dos jóvenes de la misma edad se iban a casar, pero resulta que Labán, porque a Labán lo que le gustaba era el dinero, entonces él dijo, no, pues, ¿qué negociazo? Caso a mi hija, caso a las dos, recibo dote, consigo un trabajador, mejor dicho, el hombre hizo un negocio redondo. Pero mire la amargura que le trajo a sus hijas. Fue muy dañina esa decisión de Labán. Ellas viven compitiendo todo el tiempo por dar hijos a Jacob. Ese era el objetivo de cada una. En estos versículos Jacob tiene 11 hijos y son con 4 mujeres diferentes. A cada uno le ponen un nombre con un significado bíblico. Según la Biblia que usted tenga, algunos significan algo diferente en una u otra versión. Miremos, con Lea tuvo a Rubén. Vamos a mirar los nombres, como la traducción de ese nombre, y vamos ahorita a analizar como esos nombres qué. Con Lea tuvo a Rubén, que significa, él ha visto mi sufrimiento. También con ella tuvo a Simeón, que significa el que oye. Leví, que significa sentir cariño. Judá, que significa alabanza. Isaacar, que significa recompensa. Zabulón significa honor. Ahora con Silpa, que era la esclava de Lea, tuvo a Gad, que significa buena fortuna. Y a Aser, que significa feliz. Ahora con Raquel, al final del capítulo 30 se nos dice que tuvo a José, que significa él añade. Con Bila, la esclava de Raquel, tuvo a Dan, que significa él juzgó. Y a Neftalí, que significa mi lucha. Estos nombres que Raquel y Lea, porque son ellas las que le ponen esos nombres, en algunos casos son hijos de sus criadas, ¿cierto? Y recuerdan quién más hizo eso de dar a su esposo la criada como empleada, como esposa, perdón, Sara, ¿cierto? Y recuerdan los problemas que vinieron, o sea, hubo
Mil conflictos. Es más, hoy en día esa guerra que escuchamos de Israel, todo eso está vinculado con eso, con esa mala decisión. O sea que esta familia, Jacob, sabía lo que eso significaba, ¿cierto? Hacer esos revueltos, decir, venga, le doy mi esclava a mi esposo para que tenga hijos. Porque era como una costumbre, ¿cierto? Entonces, una señora que no podía tener hijos, entonces cogía a su empleada, a su sierva, y se la entregaba a su esposo, él tenía relaciones sexuales con ella, y cuando el hijo iba a nacer, entonces la señora llamaba a la sierva y la ponía en sus piernas para que diera luz ahí, para que ella sintiera como que era hijo de ella. Eso era lo que, por eso significa que diera luz sobre mis rodillas, dicen algunas de las versiones. Pero eso solamente iba a traer más problemas. Ahora, los nombres que les ponen estas mujeres a los hijos parecen reflejar como un honor a Dios y todos hacen referencia a algo de Dios. Pero cuando uno mira a profundidad en qué contexto les pusieron esos nombres, muestran más bien es un corazón que está herido o unas ideas equivocadas. Por ejemplo, Raquel le puso por nombre al hijo de su sierva, le puso por nombre Neftalí, que significa mi lucha. Dice, he luchado con mi hermana y estoy ganando. O sea, era una rencilla, ¿cierto? Le puso el nombre como para picar a su hermana, como para decir, estoy ganando. Este hijo significa victoria, estoy ganándole a mi hermana, no estoy ganando por mí misma, no estoy saliendo adelante, sino significa una victoria propia. Lea, en el versículo 18, le puso a Isaacar recompensa. Dios me ha recompensado por dar mi sierva a Jacob, a mi esposo. ¿Ustedes creen que Dios bendecía eso, lo que ellos hacían? No, es más, la Biblia nos deja ver lo que pasó con Sara y con Agar para que aprendieran la lección, pero ellas piensan que están haciéndolo para Dios, ¿cierto? Imagínense, y creo que más adelante vamos a seguir viendo esa lucha de esa familia. O sea, imagínense los hijos, las rencillas que habían entre hijos, ¿cierto? Y el hijo de esta peleando con el hijo de esta, porque esta le decía, no, es que ella es una mala mujer, y ella era terrible. Toda esta batalla entre hermanas no era el plan de Dios. La poligamia no era el plan de Dios. Dios no quería que pasaran todas esas cosas. Quizás en este pasaje, en este texto bíblico, no se nos dice explícitamente que Dios lo prohíba, que está mal, pero en otras partes de la Biblia sabemos que para Dios está mal la poligamia. Hay grupos religiosos que aún han querido permitir la poligamia porque dicen, no, es que los patriarcas fueron polígamos en su mayoría. Que hayan sido polígamos no significa que era que era la voluntad de Dios, ¿cierto? Que Dios la haya permitido es diferente, y que Dios haya de alguna manera bendecido esas cosas y hubiera permitido todo esto y hubiera obrado su plan en medio de eso no significa que lo apruebe. Significa que por su gracia es que Él obra, a pesar de los errores humanos y aún a través de los errores humanos, ¿cierto? Porque Dios usó a estos hijos que nacen de esto. Más adelante seguiremos viendo, aquí estamos empezando a ver la historia de estas 12 tribus y vamos a ver todo el resto de Génesis, y aún cuando empieza Éxodo, todas esas partes vamos a seguir viendo todos los conflictos que se van a seguir desarrollando a través de estos jóvenes y de estas mujeres. La segunda parte, la parte B, la llamé batalla de engañadores. La primera era batalla de embarazos, la segunda es batalla de engañadores. Vamos a leer los versículos 25 hasta el 43. Dice, poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, por favor libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos, porque me los he ganado sirviéndote a ti, y déjame ir. Tú sabes, con tanto esfuerzo he trabajado para ti. Por favor, escúchame, respondió Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo, sea lo que fuere, te lo pagaré. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob, y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado con mi cuidado. Versículo 30. En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Pero, ¿y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? ¿Qué salario quieres que te pague?, volvió a preguntar Labán. No me des nada, haz una sola cosa, y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Versículo 32. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas, junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te la he robado. 34.
De acuerdo, respondió Labán, será tal como has dicho. Ese mismo día Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas o que tuvieran manchas blancas y todas las ovejas negras. Puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a una distancia de 3 días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto Jacob se quedó y cuidó del resto del rebaño de Labán. 37. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro, de plátano oriental y las peló quitándoles tiras de la corteza, de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque era allí donde se apareaban. Y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separó esos corderos del rebaño de Labán. En la época del celo, las ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. 41. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas. Pero no lo hacía con las hembras más débiles. De modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico, con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervos y siervas, muchos camellos y burros. Jacob está viviendo ahora ¿en dónde? ¿Recuerdan? En Padam Aram, donde su suegro Labán. Está a muchos kilómetros del lugar donde donde iba a suceder la promesa, lejos del lugar de la tierra prometida. Pero Jacob está conociendo a Dios y entonces él entiende que es el momento de irse para el lugar donde Dios le ha prometido la promesa. Entonces empieza a planear emprender su viaje. Pero Labán reconoce que Dios lo ha enriquecido a través del trabajo de Jacob y entonces le ofrece pagar un sueldo. Pero no es la primera vez que le ofrece pagar un sueldo. Cada vez que él se va y le dice, no, ven, yo te pago el sueldo que tú quieras, pero quédate, pero siempre eso termina en un engaño. Labán lo que quiere es enriquecerse, que quiere seguir reteniendo a Jacob, porque a través de él es que recibe dinero, riqueza. Él lo que busca es dinero, entonces le dice, no se vaya, yo te pagaré lo que quiera. Entonces Jacob le dice, mire, no me pague un sueldo, sino de ahora en adelante, quiero empezar a formar mis propios rebaños, no te voy a quitar los que ya tienes, estos son tuyos, pero de ahora en adelante hagamos una cosa. Cada vez que un animalito, o sea, una chiva, una cabra, lo que sea, nazca o rayada o tenga manchas, o sea, de color negro, serán míos y los de color blanco serán los suyos, para diferenciar. Porque dice que tenían muchísimos animales, eran miles, entonces imagínense cómo diferencia del uno del otro. No, en ese tiempo no los marcaban, no les ponían sello, entonces era manchados, rayados, negros míos y los blancos son de Labán. Eso más o menos fue lo que Labán le dice, bueno, me parece que es justo, hagámoslo así como tú dices, pero ese mismo día dice que manda llevar las ovejas que ya eran manchadas, rayadas, de color negro, dice que las manda llevar a 3 días de camino, algo así como 50 kilómetros. De distancia las manda llevar para allá y los pone al cuidado de sus hijos. ¿Para qué quería hacer eso? ¿Qué creen ustedes? Las ovejas blancas, ¿de qué color normalmente salen las hijas? Blancas. Y las manchadas de color manchado. Entonces Labán, como es un gran engañador, entonces dice, pues yo me llevo los manchados y rayados de antemano, con eso no van a nacer muchos, sino me llevo la mayoría, ¿cierto? Si los hubiera dejado, pues nacen muchísimos descendientes de esos. Labán era un engañador y un tramposo, pero profesional. El tipo era experto. Esos que dicen, ¿dónde está la bolita? Le quedan en pañales a un hombre como ese. Jacob decide seguir trabajando y cuidando sus rebaños, pero idea un truco. Él pone varas peladas de almendro, de álamo, en los abrevaderos, o sea, donde las ovejas venían a beber el agua. Y era allí mismo donde normalmente se apareaban, porque se reunían todas allí. Ahora, a pesar de que eran blancas, empiezan a nacer crías manchadas. Eso, como que yo he leído mucho ese texto y decía, bueno, pero ¿hay qué? O sea, ¿era un truco? O sea, ¿qué había? ¿Era un mito? ¿Era una superstición? No sabemos. Algunos dicen que Jacob tenía un gran conocimiento de genética animal, que él conocía mucho. Entonces, es posible que esas varas tenían algún pigmento, alguna cuestión que generaba que las ovejas tomaban agua de esa y generaba manchas en su descendencia. Podría ser, pero
Puede quedar corta la explicación, podría tener alguna encima. Otros dicen que Jacob, teniendo un gran conocimiento de la genética animal, tenía un conocimiento que nunca quiso revelar, pero se inventó lo de las varas para, como decimos por ahí, tramar a todo el mundo de que era las varas lo que hacen eso, pero realmente había algo más profundo. Como sea, no sabemos cuál fue la razón por la que cuál fue la razón por la que esos animales empezaron a nacer, porque se nos dice que la mayoría empezaron a nacer así. Él dice que él ponía, cuando los animales fuertes estaban allí, él ponía las varas y entonces los animales más fuertes daban crías de color y entonces eso era ganancia. Jacob encontró en Labán su némesis, como dicen los jóvenes, un rival fuerte y más fuerte que él. Jacob era el rey del engaño, pero Labán era el papá del rey del engaño, era aún mucho más fuerte. Quizás pensemos, bueno, Dios, ¿por qué llevó a Jacob a las manos de Labán? Era su pariente y Dios lo llevó allí. Quizás no hay nada más triste que cuando uno es tramposo en algo y alguien le gana, ¿cierto? ¿Cierto? El que es mentiroso y alguien le miente, eso es la más rabia que le da, pero ¿cómo? Si yo soy el rey de la mentira, ¿cómo no me di cuenta, cierto? Quizás Dios quería confrontar a Jacob consigo mismo, con ver lo duro que era ser engañado, ¿cierto? Lo doloroso que era ser engañado. Este texto, para mí, lo he leído muchas veces y siempre me costó, siempre para mí fue problemático este texto especialmente. Yo siempre pensaba antes de hacer este estudio, cómo es que un hombre que roba la bendición, que fue tramposo, mejor dicho, casi desde el vientre de su madre, ¿cómo puede ser un patriarca? ¿Cómo puede ser alguien, un personaje que tanto nos dice la Biblia? ¿O cómo puede ser un antepasado de Jesús? Un hombre tramposo, un hombre ladrón. Pero al estudiar este texto pude comprender algo que repetimos con mucha frecuencia. Creo que no hay enseñanza en que no utilicemos la palabra gracia. Siempre hablamos de la gracia de Dios, ¿cierto? Dentro de mi cabeza empecé a pensar, lo que pasa es que yo pienso que Dios bendice al que es bueno solamente, pero no. Eso equivaldría a que Dios salva y ayuda solamente por mérito y no por gracia. Por gracia es que Dios permitió todas estas cosas. No había mérito en Jacob. Dios no lo escogió porque iba a ser un gran hombre, más bien se nos muestra que era de la gente más difícil. Pero eso lo que resalta es la gracia de Dios. Tampoco yo no soy digno de pararme delante de ustedes a enseñar, pero por su gracia Dios me pone aquí. Y a cada uno de ustedes Dios nos da diferentes cosas, pero es su gracia, ¿cierto? Ahora, no nos vayamos al otro extremo y digamos, bueno, como es por gracia de Dios, entonces no importa cómo yo viva, ¿cierto? Porque digo, bueno, Dios usó un tramposo, mentiroso, polígamo, engañador, pues ¿qué más da que yo sea algo parecido, ¿cierto? Si Dios me va a seguir usando. No, si usted abre los ojos, mire las consecuencias que vinieron a la vida de Jacob. Ustedes imagínense el ambiente familiar que había en esa casa. Eso tenía que ser un mini infierno. Ahora, los historiadores, los que estudian, dicen vivían en casas diferentes, tal vez no vivían en un solo hogar, pero una reunión familiar, el cumpleaños de Jacob sería el día más amargo del año. O sea, diciendo, mira papá, yo te traje este regalo, mira lo que te trajo ese. O sea, si hay rencillas en un hogar donde son hijos de los mismos padres, si hay conflictos allí, si hay gritos, si hay peleas, si hay discusiones y empujones, imagínense en un hogar como este. Las consecuencias que trajeron fueron terribles, terribles, así que no pensemos que vamos a jugar con el pecado porque es por gracia y entonces no va a pasar nada. Las consecuencias van a venir en nuestra vida si no hacemos lo que debemos hacer, ¿cierto? Dios quiere que le obedezcamos por amor a Él, pero cuando no obedecemos por amor a Él va a permitir que vengan consecuencias y consecuencias duras, dolorosas en nuestra vida, que nos ayuden a voltear la mirada hacia Él, como en el caso de Jacob con Labán, ¿cierto? Dios va a permitir un Labán que nos haga sufrir. Terminando esto, como a manera de conclusión, veo que el concepto que atraviesa las dos partes del capítulo es como la fertilidad. Tanto las mujeres de Jacob como las ovejas de Jacob necesitaban ser fértiles. Las mujeres porque aseguraban la descendencia y la nación que iban a ser, y las ovejas y animales y el ganado porque aseguraban la provisión económica. El versículo 2 del capítulo 30 dice, Jacob le dice a Raquel, ¿acaso soy yo Dios que te impide el fruto del vientre? Ante la
pelea de Raquel de decir, dame hijos o me muero. Él le dice, ¿acaso soy yo Dios el que impide el fruto del vientre? El versículo 22 nos dice, se acordó Dios de Raquel y le permitió tener hijos. Ahora, ¿sería que a Dios se le había olvidado? No, es un eufemismo para decir que como que en el tiempo de Dios decidió obrar y permitir que esta mujer tuviera el hijo que le iba a dar, ¿cierto? Dios se acuerda, Dios tiene el control. Y eso nos muestra que la fertilidad, en el caso de las mujeres, era obra de Dios, no era de ellas, no era del afán. No era necesario hacer todo ese problema que armaron entre ellas, ¿cierto? No era necesario hacer todo eso. Dios era el que iba a abrir el fruto del vientre. Dios iba a dar los hijos en su tiempo, a su manera, ¿cierto? Pero frecuentemente les pasaba a ellos, pero a usted y a mí también nos pasa lo mismo, que tratamos de ayudar a Dios. Tratamos de decir, bueno, es que Dios se demora, Dios ya no va a venir, Dios se le olvidó, Dios está ocupado, Dios no se acuerda de mí, entonces yo voy a hacerlo a mi manera. Entonces un joven dice, no, pues como no veo un prospecto para una esposa o un esposo, podría pensar una señorita, entonces yo voy a buscar por allá afuera, voy a irme al colegio, voy a irme al sitio de rumba, voy a conseguirme a alguien por allá. Yo me dejo llevar por el desespero porque tengo que ayudarle a Dios, ¿cierto? Lo traigo después para la iglesia para que Dios me lo bendiga y todo bonito. Así obramos nosotros, no somos capaces de esperar el tiempo y las circunstancias de Dios, ¿cierto? Pero miremos esto, cuando usted se sienta desanimado por la espera de algo, pensemos estas historias, ¿cierto? La historia de Sara fue así, le tocó esperar mucho tiempo, pero en el tiempo Dios cumplió. Entonces, ahora Jacob, versículos 27 y 30, Jacob y Labán reconocen que es el Señor quien ha bendecido económicamente. El Señor también es el que provee económicamente. Y eso nos debe llevar a pensar en muchas cosas. En la ofrenda, ¿cierto? Decir, es que Dios es el que me bendice. Yo debo ser generoso porque Él es el dueño de todo. Yo debo dar, ¿cierto? Eso me debe hacer descansar en Él, de decir, bueno, no tengo todavía, como que siento que me falta algunas necesidades materiales, no son suplidas, pero Él es mi proveedor, ¿cierto? Puedo esperar en Él. No tengo que desesperarme y entonces en ese sentido empezar a hacer cosas truculentas en mi trabajo y hacer chanchullitos y dejar de pagar ciertas cosas y hacer para aumentar mi capital, ¿cierto? Porque eso más o menos es lo que hacía Jacob y Labán, ¿cierto? Hacer cosas cuestionables económicamente para aumentar su capital. El texto nos deja ver que Dios es el que da los hijos y que Dios es el que da la provisión económica. Eso tiene una gran aplicación para nuestras vidas. Raquel usó algo que se llamaba mandrágoras. Nadie sabe qué eran las mandrágoras. Era un fruto que nadie conoce qué eran. Pero se consideraba que tenían propiedades afrodisíacas y de fertilidad. Entonces, si usted mira esa parte de las mandrágoras, Raquel está desesperada y ve que Rubén, el hijo de Lea, trae las mandrágoras. Dame de esas mandrágoras, yo las necesito. Ella viviría buscando por internet qué cosa servía para la fertilidad. Necesito quedar embarazada. Ella estaba desesperada por eso. En el caso de Jacob, usó las varas. No sé si eso tenga algún fundamento científico, ¿cierto? Jacob dijo, no, pues yo me voy a inventar mi propio método. No sabemos qué sabía él que nosotros no sabemos, pero voy a poner estas varas acá. ¿Le funcionó? No sé, las mandrágoras inicialmente no, pero más adelante Raquel quedó en embarazo y ella podría pensar, las mandrágoras son benditas, y un grupo de WhatsApp publicó mandrágoras para todo el mundo, ¿cierto? Pero si miramos el contexto, no fueron las mandrágoras, no fueron las varas. Fue Dios el que decidió en su tiempo bendecir económicamente a Jacob y permitir que Raquel tuviera hijos. Ahora, conectando eso a la macrohistoria, como les decía, mire, Dios tenía un plan. Abraham, Isaac, Jacob, ahora sus hijos, las tribus, la nación, y de esa nación van a ser Jesús, nuestro Salvador. Todo eso era un plan perfecto de Dios, o sea, Dios no es como que uno a veces arma un plan y dice, bueno, voy a empezar algo, pero como que más adelante pasa algo, bueno, armemos el plan B y vamos, la vida de nosotros es así. Nadie puede decir cuando era pequeñito planeaba hacer algo y Dios lo cumplió todo. No, nuestra vida va cambiando, pero Dios no. Dios tiene un plan perfecto. A Él nada se le atravesó, nada fue una sorpresa en su camino. Su plan era, a través de esta descendencia que están haciendo en este capítulo, iba a formar una nación y esa nación iban a ser nuestro Salvador. Les pregunto, ¿se cumplió el plan de Dios? Perfectamente. Aún a pesar y aún usando los errores humanos, Dios cumplió su propósito y estamos aquí. Entonces, eso nos debe llevar a decir, Dios tiene un plan con nosotros y ese plan se va a cumplir. Pero no le pongamos palos a la rueda de Dios, no intentemos hacer las cosas a nuestra manera, porque no le vamos a estorbar a Dios, no vamos a echar a perder el plan de Dios, no, para nada, no seamos tan ilusos.
pero sí vamos a pagar consecuencias por hacer las cosas a nuestra manera. A manera de aplicación, quiero que pensemos en qué aspectos de nuestra vida queremos ayudarle a Dios. En qué aspectos de nuestra vida hacemos cosas como pecaminosas, cuestionables, que están entre, como dice la canción, como la serpiente, no se sabe si es buena o mala. No se sabe si es buena o mala, hay cosas que hacemos ahí como que en la nebulosa para ayudarle a Dios. ¿Qué cosas estamos haciendo así? Quizás en nuestra economía, quizás hacemos algunos truquitos ahí para ahorrarnos impuestos, o no sé, o no pagamos deudas, o no sé, ¿qué cosas hacemos? Angelita se acordó de una deuda, perdón, el recibo. ¿Listo? ¿En qué cosas, por ejemplo, aquel que está soltero y que anhela casarse, qué cosas está haciendo? ¿Será que está uniéndose a páginas de citas para buscar a alguien allí y ojalá Dios quiera que sea creyente? ¿O Dios quiera que el Señor lo salve? ¿Qué cosas hacemos así? Miremos nuestra vida, ¿cierto? Todos hacemos, yo miro, estudiando esto me puse a pensar, oiga, yo hago cosas aquí como que tratando de ayudarle porque es que como que a Dios no se acuerda de mi necesidad. Miremos nuestra vida, pensemos en hacer las cosas según el plan de Dios. Quizás para nosotros no es tan fácil en algunos aspectos porque hay cosas que no sabemos cómo Dios obrará, pero lo que podemos hacer claramente es no hacer cosas cuestionables, cosas que la Biblia dice que son pecaminosas o cosas que como que se quedan en limbo. La Biblia dice que lo que hacemos sin la fe, fuera de la fe, es pecado, ¿cierto? Cuando hacemos cosas que como que sentimos, ay, como que yo no creo que sea tan malo, quizás hay algo malo ahí, ¿cierto? Entonces, esa es una manera de aplicación. Acompáñenme a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por la historia de Jacob, de Raquel, de Lea, Señor, y de todos estos personajes. A través de la vida de ellos debemos obrar, Señor. Nos asusta, nos preocupa, nos intimida ver estas historias, Señor, porque a veces pensamos que ellos eran muy malos para que tú les amaras y les salvaras. Pero tu palabra nos hace ver que no, que tú salvaste aún a las peores personas, Señor, asesinos, personas con desviaciones sexuales, Señor, les salvaste y así también quieres salvarnos a nosotros, Señor. Te oro por aquel que no te conoce, aquel que aún duda de tu salvación, Señor, que tú le convenzas de que tú le amas, Señor, que tu amor es superior a uno de los pecados más inmundos o vergonzosos que hayamos cometido, Señor. Tú quieres es rescatarnos de donde quiera que estemos, Señor. Oro por los que confiamos en ti, los que hemos puesto nuestra vida en las manos de Jesús. Oro porque nuestra vida esté siendo llevada para ti, Señor, y aún si hemos caído en cosas vergonzosas, cosas pecaminosas, escandalosas, nos des arrepentimiento, Señor. Y ayúdanos a entender que nos amas, que no hay mérito en nosotros, Señor, que conoces todas las cosas inmundas que hemos hecho, Señor, pero que nos amas y quieres restaurarnos, quieres llevarnos a vivir una vida agradable delante de ti. Perdónanos por ofenderte, perdónanos por buscar métodos humanos para ayudarte, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. No sin dejar de trabajar, sin dejar de hacer lo que debemos hacer, pero ayúdanos a hacer las cosas guiados por ti y en las cosas inciertas, las que no sabemos, ayúdanos a esperar en ti, Señor, a orar a ti, a esperar en el tiempo tuyo según la respuesta que tienes para cada cosa. Ayúdanos a saber que tienes un plan perfecto, que nada se escapa del control tuyo, nada, ni en ese tiempo ni ahora, Señor. Tienes el control de todo lo que pasa. Pido que nuestra fe sea fortalecida por todo esto. En el nombre de Jesús.